porque esta mente tiene muchas partes, ¿sí? Nuestra mente está como, tiene compartimentos, podríamos decir, está dividida en muchas partes. Entonces, dentro de nuestra mente hay muchos personajes, hay un niño herido, un adolescente impulsivo, un adulto rígido, un padre crítico. Hay familias que nos apoyan, personajes que nos apoyan. Es como una batalla interna que sentimos dentro nuestro. Esas partes que están heridas en nosotros, ¿sí? Como recién les dije que tenemos las que nos apoyan, podríamos decir que tenemos las heridas y las que nos protegen, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos que sufrimos y cuando nosotros sufrimos parece que actúa una parte en nosotros que quiere protegernos de ese sufrimiento y ese dolor. Todo esto ocurre sin que nosotros nos demos cuenta, o sea, nosotros no somos conscientes de esto que sucede. Lo sentimos, pero no sabemos de dónde viene. Por eso a veces estamos contentos, a veces estamos ansiosos, a veces nos enfadamos y no sabemos por qué. Y mucha gente se pasa toda la vida pensando que la vida es así y qué le vamos a hacer. ¿Por qué? Porque todos, como ya lo dijimos muchas veces, escapamos de sentir, ese famoso sentir que en constelaciones lo utilizamos tanto. Pero todos estos personajes que nosotros tenemos en nuestro interior, por eso a veces parece que sentimos de una manera y de otra, hay un yo con mayúsculas, que es profundo, sabio, abierto y amoroso. Y ese justamente es el que siempre viene en nuestro rescate. Este yo sabio, por ejemplo, Bradshaw, que es el que escribió estos libros tan hermosos de Sanar el Niño Interno, es el que él lo dibuja como un mago, ¿m? Y dice que es el mago, el sabio, que nos viene a ayudar. Solamente nosotros podemos sanar desde ese yo, que podríamos también compararlo con este adulto, ¿sí? Ese adulto, ese estado adulto, en el cual nosotros desde ahí, desde ese espacio, podemos integrar todas estas partes, toda esta familia interna, todo esto que está dentro de nosotros, esas voces que se nos grabaron, todo eso, solo el yo lo puede curar. Cuando nosotros entendemos que la mente en realidad funciona así, nos podemos ver desde otro espacio y no creernos, ¿no? Que, bueno, hemos perdido se nos ha soltado la chaveta y no tenemos solución. Por eso nosotros tenemos que recurrir a ese espacio que se llama el yo con mayúsculas, el yo profundo, el yo real, lo que realmente somos cada uno de nosotros. Nosotros en las constelaciones esto lo vemos muchas veces cuando estamos percibiendo ese campo desde ese espacio del yo, ese adulto. Nosotros le llamamos el adulto o le llamamos sintonizar con el espíritu, estar en el aquí y ahora, en el presente. Bien. Cada vez que nosotros nos sentimos, bueno, inadecuados, automáticamente nos evaluamos, tanto a nosotros como a los demás. Y enseguida viene la pregunta, ¿esto es bueno o es malo? Si decimos que es bueno, bueno, lo aceptamos y actuamos en consecuencia. Pero si es malo, cada vez que tenemos un sentimiento malo, queremos deshacernos de ese sentimiento, o de esa situación, o de ese problema. Nosotros tenemos la tendencia a deshacernos, quitarnos de encima, nos queremos sacar, ¿m? O si no, enterrar lo que nos pasa. Pero hemos visto que esto no funciona, porque yo no puedo deshacerme de nada, literalmente. Lo que yo hago, a eso que yo le llamo deshacerme, es empujarlo hacia el inconsciente. Pero como lo empujo
y yo creo que porque lo tapé dejó de estar, resulta que me sigue afectando y yo digo, ¿por qué me sigo sintiendo mal? ¿Por qué me sigue pasando lo que me pasa? Por eso la única manera de sanar verdadera que tenemos todos, que ya también esto lo dice Byron Katie, es abrazar o acoger a todas esas partes con compasión. Y ese sentimiento de compasión, comprensión, es justamente lo que nos sana, porque de esa manera es la única manera que podemos sanar. Es decir, que nosotros tenemos una relación interna, más allá de las relaciones externas que tenemos con otros, entre estas partes que nos protegen del dolor y aquellas partes heridas, ¿sí? Que son las que están doliendo. O sea, lo que duele y lo que me protege. Nosotros tenemos problemas porque estamos protegiéndonos siempre de ese dolor. Resulta que todos estos personajes que tenemos, que otros autores también les llaman subpersonalidades dentro nuestro, interpretan un papel para asegurarse de que nuestra vida marche lo mejor posible y poder trabajar, bueno, desenvolvernos en la vida diaria. Pero hay partes que tienen cualidades positivas y otras que no lo tienen. Hay partes que tienen, se les llama, ¿no? Un papel extremo, ¿sí? Esta parte es muy disfuncional y justamente es una parte que nos pone obstáculos en la vida, nos causa problemas, nos paraliza, nos causa conflictos con los demás, nos hace ver todo el mundo de forma distorsionada. Son como patrones de pensamiento obsesivos. Lo sentimos en el cuerpo de forma de tensión y son partes extremas o papeles extremos que nos protegen, quizás a veces cuando no es necesario que lo hagan, pero nos protegen. Algunas exceden, algunos de estos papeles o personajes extremos exceden y nos empujan a ser perfectos en todo. Nos transformamos en un padre exigente. Otras distorsionan mi percepción, haciéndome creer que las personas que están fuera me amenazan, y así yo actúo de manera defensiva, o autoritaria, o controladora. Algunas partes tienen reacciones emocionales intensas. Estas partes extremas en nosotros, hasta cuando nos vamos de un punto al otro, ¿no? Que nos transformamos como en extremistas, están dentro de nosotros. Y así es conveniente que nosotros como terapeutas conozcamos esto para que sepamos que el cliente va a venir también así. Pero también tenemos los protectores, que justamente son los que nos protegen de todos estos extremistas que tenemos dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Nos llevan a la zona de confort para que yo no sienta. O sea, intentan protegernos, pero lo único que pueden hacer es intentarlo. Parece, por eso parece que no sufro, parece que no me pasa tal cosa, parece, porque esa parte protectora calma, es como que pusiera el manto de piedad, ¿no? Pero claro, bloquean tanto este dolor que lo único que hacen es seguir empujándolo hacia nuestro inconsciente. Esto se transforma en un miedo, que nosotros no lo podemos ver, pero que está enterrado ahí, y lo hacen mediante muchas estrategias. Ahí aparece esto que nosotros en constelaciones le llamamos el estar congelados. O sea,
paralizan mi sentir. Me impiden que yo sienta, por ejemplo, si estoy triste, mi tristeza. Son las famosas defensas que usamos todos. Son como distractores. Algunos, bueno, ahogan su dolor en la bebida, otros se van de compras, otros trabajan en exceso. Cualquier forma de adicción nos sirve para anestesiar ese dolor. Otros comen en exceso. Otros critican o juzgan en exceso. Otros se encierran en exceso. Justamente los protectores también cometen excesos, o sea, para tapar ese extremismo que tenemos dentro, ¿no? Que nos vamos hacia un polo totalmente, ¿no? Y hacernos creer que nos calmamos. Y entonces yo ahora me creo que soy una buena niña, un buen niño, ¿m? Y que soy muy bueno y que, ¿no? Hago caso, yo ahora hago caso, me porto bien, pero resulta que no. Lo único que hice fue que aparezca ese protector para tapar ese sentimiento extremo que quiere aflorar. Entonces aparece algo que tenemos todos dentro de nosotros y es muy bueno descubrir, que se llama el crítico interno. El crítico interno lo tenemos todos, por más que algunos todavía no lo hayan descubierto, es que está ahí. Es como un juez, ¿vieron el gorro del juez? Con el martillo así, que está todo el día toco, 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 dándonos a la lata para que nosotros, ¿sí? Nos creamos eso que justamente hemos grabado, ¿no? Que tenemos todos grabados adentro, y creamos de creer que así estamos compensando este sentimiento que quiere aflorar, este dolor que el protector trató de calmar. Ahora el crítico adentro me va dando como sugerencias para ver cómo yo me puedo comportar en la vida. Entonces el crítico me puede decir que yo me convierta en una persona encantadora para agradarle a todo el mundo y así no me van a herir ni abandonar. Otros me van a decir eh, que controle la situación externa para que nada suceda. Otro crítico me va a decir que yo tengo que ser rebelde. Eh, Otro me va a decir que, bueno, que tengo que ser calladito y no decir nada. La cuestión que lo que nos va a surgir van a ser muchos críticos internos que según la situación con la que estemos pasando nos vamos a tener que adaptar. Pero aparte de tener estos protectores, los papeles extremos y este crítico interno, nosotros tenemos además dentro de nosotros a los exiliados, que son las partes de un niño interno que sufre. Entonces, el protector intenta evitar que yo sienta el dolor. Los exiliados están atascados, ¿sí? Como son un niño interno, en esa parte de nuestra infancia en una edad determinada. Ya sean los 2 años, los 5, los 7, no importa en qué etapa. Son partes nuestras que están congeladas en ese tiempo. Porque pasó algo traumático y yo no supe cómo acceder a ello. Eso me sobrepasó, no lo pude procesar. Entonces esa parte mía se exilió de mí, quedó como apartada, al mismo tiempo congelada. Y tienen que ver mucho con todo lo que en nuestra familia se vivió. Si nuestra familia tenía una vida que era muy caótica, lo más probable es que yo tenga un exiliado que se sienta revuelto por dentro.
O sea, ese caos que yo viví de niño, ahora lo tengo adentro. Si en mi familia todos eran fríos, silenciosos, la mayor parte del tiempo, es que yo voy a tener un exiliado totalmente silencioso y congelado. Los exiliados pueden estar afectados por incidentes también que están fuera del control de la familia, ¿sí? Por ejemplo, sucedió una guerra en ese momento, un asalto terrible, un robo, ¿no? Eh, una enfermedad, una epidemia, ¿no? Cosas que, bueno, son externas. Y también eso, obviamente, formó o creó algún tipo de exiliado miedoso, podríamos decir, de esa familia miedosa a lo que estaba sucediendo ahí fuera. Entonces estos exiliados pueden tener muchas emociones dolorosas. Me siento solo, abandonado, víctima de abuso, traicionado, vergüenza de mí mismo por algo que me hicieron. Eh, Algunos tienen miedo de que otros se entrometan en su vida o que alguien pueda abusar de ellos. Algunos tienen necesidad desesperada del cuidado y el amor que no recibieron cuando eran niños. Otros sienten que su supervivencia siempre está en peligro, tienen miedo de morir. Otros se sienten impotentes. Además de todas estas emociones dolorosas, también estos exiliados tienen creencias negativas sobre mí y sobre el mundo. Por ejemplo, la persona que siente que es despreciable desde que nació y que nadie quiere estar cerca de ella. Podría tener un exiliado que creyese también que es responsable del dolor de su madre. Otros creen que son unos ineptos y por eso nunca van a conseguir nada. Otros creen que el mundo es peligroso. Como los exiliados acarrean el dolor del pasado, son desplazados también por estos protectores que tenemos, o sea, por los mecanismos de defensa. Y parece que los enterramos en un oscuro calabozo lejos de la luz. El exiliado está absorto en su pequeño mundo y no es consciente de que ha crecido y que ha desarrollado la capacidad ya de cuidar de sí mismo y crear su propia familia. De lo único que es consciente es de su situación dolorosa. Entonces, cada vez que ocurre algo en su presente que es similar a ese dolor que vivió, ese dolor se reactiva como burbujas que salen a la superficie, lanzando un gas protector para impedirme sentir. Pero, gracias a Dios, como todos tenemos este yo con mayúsculas en nuestro centro espiritual, cuando todas estas partes se activan, si nosotros comenzamos a centrarnos y a trabajar en ese yo, podemos lograr abrazar y comprender todo eso que está dentro de nosotros. Bien, es como, podemos decir que ese yo con mayúsculas es como el sol, siempre está brillando y está conectado a un nivel del ser profundo. ¿Mm? En constelaciones podríamos llamarle eso más grande que nosotros. Y tiene acceso a una especie de sabiduría que nos pueden guiar cada vez que tenemos que afrontar una situación dolorosa. La mayoría de nosotros ha tenido atisbos de ese yo. Lo que pasa es que no nos recordamos porque quizás es muy breve, ¿no? Vamos a ver cómo yo me doy cuenta si mi yo sabio, profundo, está activado, porque eso es lo que tenemos que activar en nosotros para conectar con este sentir famoso para poder ir al campo a constelar. El yo primero que está conectado, o sea, yo me siento cuando estoy en el yo, voy a sentir que yo estoy conectado con los demás. ¿Mm? Tengo ganas de relacionarme, soy comprensivo,
quiero ir hacia los demás. El yo es curioso. Tengo curiosidad, ¿sí? Entonces quiero aprender, quiero avanzar, quiero crecer, quiero comprender qué pasa, qué me pasa, por qué me siento así. El yo es compasivo. Es una preocupación, pero no esa preocupación vana, sino una preocupación verdadera. Es cuando yo puedo ver más allá del otro, darme cuenta de que lo que realmente le está pasando no más es, lo puedo ver más allá de su drama. El yo es sosegado, centrado y enraizado. Por ejemplo, cuando yo estoy conectado con él, yo me siento en calma. No tengo miedo de sentir. Las sensaciones vienen y yo no las temo. Debido a ese dolor y trauma del que estábamos hablando, que generalmente casi todos vienen de nuestra infancia, nuestras partes, todas estas subpersonalidades, son las que tomaron el control de nuestra vida, por eso nosotros a nuestro yo lo tenemos como en segundo plano. Por eso cuesta tanto conectar con él. Pero para conectar con este yo, justamente yo tengo que hacer estos trabajos, que es de lo que hablamos siempre, de centrarme y poder salir de mi cabeza.